En la clase de hoy vamos a ver la era mesozoica. Esta era, literalmente vida media, es conocida también como la era de los reptiles o de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque se caracterizó por la aparición y el apogeo de los dinosaurios, los que conquistaron los ecosistemas terrestres, y también por otros grupos de reptiles que se adaptaron a la vida marina y también al vuelo, como es el caso de los reptiles voladores, conocidos como pterosaurios. La era mesozoica está formada por 3 períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Se desarrolla entre los 251 y los 66 millones de años. ¿Qué pasó en el Triásico? Durante el Triásico, casi todos los continentes se concentraban en un solo supercontinente llamado Pangea, que significa todo tierra, y este supercontinente estaba rodeado de un gran océano llamado Pantalasa. Pero a fines del Triásico se inicia la fragmentación de este supercontinente de Pangea, que se va dividiendo en distintos continentes. En el hemisferio norte, los continentes de la Eurasia van a dar origen hacia lo que es fines de la era mesozoica y cenozoica a lo que es América del Norte y Europa. Y los continentes de América del Sur van a formar Gondwana, y a su vez esos continentes se van a ir fragmentando, dando origen a América del Sur, África, la Antártida, etc. Lo que sabemos y estamos relatando en este momento es que en el Triásico todos los continentes estaban unidos y rodeados por un gran océano. El clima durante la era mesozoica era relativamente cálido, con temperaturas de 6 a 10 grados por encima de la temperatura actual. Eso indica que no había hielo en los polos y que el clima templado se extendía muy cerca de las áreas polares, a la diferencia de lo que ocurre con el clima actual del planeta Tierra. En esa época fueron muy abundantes las coníferas, principalmente las araucarias, también las venetitales y las cicadales, ambas con aspectos de palmeras. Aquí vemos algunas frondes, es decir, hojas fosilizadas del Triásico, lo que se conoce como flora de Dicroidium. Estos restos fósiles se encuentran en toda la región de Cuyo, tanto en Mendoza como en San Juan y La Rioja, y corresponden a un momento determinado justamente entre el Triásico medio a superior. Desde fines del Pérmico y durante todo el Triásico, la mayor parte de las regiones andinas y extraandinas fueron sometidas a esfuerzos extensionales, es decir, esfuerzos que generaron cuencas limitadas por fallas normales, donde se acumularon sedimentos. Aquí vemos en la imagen un mapa de América del Sur con distintas cuencas triásicas. Las que nos interesan por nuestra región es la cuenca cuyana o de Cuyo en Mendoza y la cuenca de Ischigualasto en la región de San Juan y La Rioja. ¿Qué pasó con los continentes durante la era mesozoica? Hablábamos de esta fragmentación de ese supercontinente en distintos continentes menores. En el hemisferio sur, el continente de Gondwana dio origen a América del Sur, África, Antártida, Australia, Madagascar y la India. Aquí vemos cómo ese continente de Gondwana a su vez se va fragmentando desde el Triásico hacia el Jurásico y Cretácico. Ya hace 100 millones de años se separa América del Sur de África porque se abre lo que es el Océano Atlántico.
Durante la mayor parte del Cretácico, América del Sur permanece aislada con respecto tanto a América del Norte como a otros continentes. Y luego a fines del Cretácico, hace 66 millones de años, se establece un puente continental entre América del Norte y América del Sur, lo que favorece el intercambio de faunas de dinosaurios y otros vertebrados. Para sintetizar entonces, en toda la era mesozoica vamos a tener una progresiva fragmentación de los continentes, desde lo que es el continente Pangea, que significa todo tierra en el Triásico, hasta llegar al Triásico, en donde ya se diferencia claramente América del Sur, África, la India, la Antártida, América del Norte, Asia, Europa. Hay otro aspecto importante desde el punto de vista biológico, y es que a mediados del Cretácico, hace unos 118 millones de años, aparecen las angiospermas, que son las plantas modernas con flores. Tenemos que imaginar que durante la era mesozoica los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres, pero en los mares también se desarrollaron diferentes tipos de reptiles. Algunos de ellos tuvieron una gran adaptación a la forma marina, como los ictiosaurios, literalmente saurios con forma de pez. Llegaron a tener hasta 10 metros de largo y poseían un cuerpo con forma hidrodinámica, una aleta dorsal parecida a la de los tiburones o peces espadas, un hocico delgado y armado con afilados dientes. Si bien los ictiosaurios se parecen a peces, recordemos que son reptiles, tienen toda la fisiología de un reptil. Y sus adaptaciones, como es la aleta dorsal, la aleta caudal y las extremidades transformadas en aletas con forma de remo, son justamente lo que se llaman adaptaciones a los mismos modos de vida, a los mismos nichos ecológicos. Si nosotros comparamos un tiburón o un pez espada con un ictosaurio, vamos a ver que vemos semejanzas porque tienen modos de vida similares, pero la anatomía y la fisiología es completamente diferente porque unos son peces y otros son reptiles. Esto se llama convergencia evolutiva. En los mares también fueron abundantes los amonites, moluscos cuyos fósiles nos recuerdan a los caracoles, pero en realidad no eran parecidos a caracoles, sino parecidos al actual Nautilus, es decir, que tenían varios tentáculos parecidos a la de los pulpos y vivían en una cámara habitación dentro de esa conchilla espiralada que luego fosiliza y es muy abundante en toda la era mesozoica y se usa como fósil guía, es decir, que permite estimar la edad de las rocas a partir del reconocimiento de las distintas especies de amonites. Durante la era mesozoica se producen dos extinciones masivas, una a fines del Triásico que afecta especialmente a los reptiles terrestres, dejando espacio libre para los dinosaurios que habían aparecido en Triásico medio superior. La otra extinción, a fines del Cretácico, hace 65-66 millones de años, fue muy importante y es la que extingue a todos los dinosaurios no avianos, es decir, a todos los dinosaurios menos las aves. Aclaramos desde entrada que las aves también son dinosaurios. En esa extinción de fines del Cretácico también desaparecen los reptiles marinos, los reptiles voladores y muchos invertebrados. Vamos a hablar de algunos de los principales grupos de vertebrados que fueron abundantes durante la era mesozoica. Por un lado tenemos las tortugas, que se caracterizan por tener un cráneo anápsido, es decir, un cráneo que no tiene cavidades por detrás de los ojos.
No tiene fosas temporales. Y desarrollan un caparazón formado por una parte ventral y plana que denominamos plastrón y una parte dorsal o convexa que llamamos espaldar. Uno de los taxones más interesantes en la evolución de las tortugas es Eunotosaurus del Pérmico medio, es decir, tiene 260 millones de años y fue hallado en África del Sur. Posee costillas muy anchas y planas y se piensa que está vinculado al origen de las tortugas, aunque no había desarrollado propiamente un caparazón típico de las tortugas. En el Triásico ya se conocen las tortugas primitivas con características similares a las actuales. Ejemplo de ello es Probagnochelis. Es una tortuga que tenía un caparazón bien desarrollado, un cráneo pequeño y aún conservaba dientes. Recordamos que las tortugas hoy han perdido esos dientes y tienen un pico córneo. En el Triásico aparece un grupo de reptiles que desarrolla diversas formas y que van a dar origen a varios grupos de vertebrados de gran importancia evolutiva. Estos son los arcosaurios. Literalmente, arcosaurios significa reptiles dominantes. Los arcosaurios dan origen a tres grupos: a los cocodrilos, a los pterosaurios, que son los reptiles voladores, y a los dinosaurios. Los arcosaurios desarrollan diferentes formas, tanto bípedas como cuadrúpedas. Y una característica importante es la estructura ósea del tobillo. A la izquierda vemos un tobillo que se llama crurotarsi o crurotarsiano. Va a originar una línea evolutiva hacia los cocodrilos. En la derecha vemos un tobillo de tipo mesotarsiano que va a originar a los dinosaurios y a los pterosaurios o reptiles voladores. ¿En qué se diferencia esta estructura del tobillo y por qué es importante? Bueno, se diferencia porque el plano de articulación en el tobillo de tipo cocodrilo, es decir, crurotarsiano, pasa entre dos huesos, el astrágalo y el calcáneo. En cambio, en los tobillos mesotarsianos, el plano de articulación pasa por debajo del astrágalo y el calcáneo. En el primer caso, en el tobillo de tipo cocodriloide o crurotarsiano, va a condicionar una forma de caminar apoyando toda la planta del pie, es decir, plantígrado. En cambio, en el otro tipo de articulación va a favorecer una locomoción de tipo digitígrado, es decir, apoyando solamente los dedos, como es el caso de los dinosaurios, de las aves y de los reptiles voladores o pterosaurios. Es decir, que dentro de los arcosaurios vamos a reconocer dos grupos: los crurotarsi o crurotarsianos, que tienen el tobillo de tipo cocodriloide, originan a formas cuadrúpedas con grandes cráneos de hasta 5 o 6 metros de largo, el cuerpo en total, y cráneos de 80 centímetros, con aspecto de cocodrilos. Eran animales plantígrados, es decir, que apoyaban las plantas del pie, y fueron los principales predadores carnívoros en el Triásico. Pero ya en el Triásico medio y Triásico superior comienzan a aparecer los primeros dinosaurios carnívoros, que son bípedos muy pequeños y que van a competir ecológicamente con estos arcosaurios
con aspectos de cocodrilos. Aquí en la fotografía vemos el esqueleto de Prestosuchus del Triásico superior de Brasil, que es un arcosaurio crurotarsi, es decir, con esa forma de cocodrilo y con el tobillo crurotarsiano. Aquí vemos a Saurosuchus, otro de estos arcosaurios con formas cocodriloides del Triásico superior de San Juan de la cuenca de Ischigualasto de Argentina. La línea evolutiva hacia los cocodrilos estuvo integrada por estas formas cuadrúpedas, pero en realidad los ancestros más cercanos fueron pequeños, como Gracilisuchus, un animal de 40 centímetros de largo. Gracilisuchus poseía extremidades relativamente largas, especialmente las extremidades posteriores de las patas de atrás, y se considera un ancestro de los cocodrilos. Vivió hace unos 230 millones de años durante el Triásico medio, y sus restos fueron hallados en la formación Chañares, en la cuenca de Ischigualasto, San Juan, La Rioja. Cocodrilos. Actualmente los cocodrilos forman un reducido grupo de solo 23 especies que pertenecen al grupo que se llama de los Eusuchios, significa los verdaderos cocodrilos. Los cocodrilos aparecen durante el Triásico superior, al mismo tiempo que aparecen los dinosaurios, y desarrollaron durante la era Mesozoica y Cenozoica gran cantidad de especies, no solo aquellas que vivían en los ríos, sino también especies netamente terrestres. Los cocodrilos tienen un cráneo diápsido, es decir, que tienen dos fosas detrás de la órbita, es decir, del ojo. Dos fosas temporales se llaman. Si bien la mayoría de los cocodrilos actuales tienen hábitos acuáticos, ya sean y principalmente terrestres o fluviales, en la era mesozoica también hubo cocodrilos netamente marinos, como Dacosaurus, un cocodrilo que fue hallado en rocas del Jurásico superior de Mendoza y Neuquén, en la alta cordillera en Argentina. Otro grupo interesante dentro de los vertebrados de la era mesozoica son los reptiles voladores, conocidos como pterosaurios, es decir, reptiles con alas. No son dinosaurios, pero se encuentran cercanamente emparentados. Se desarrollan junto con los dinosaurios, aparecen en el Triásico, tienen un gran desarrollo en Jurásico y Cretácico y van a desaparecer a fines del Cretácico. Si bien son vertebrados voladores y tienen algunas semejanzas con los murciélagos, que son mamíferos, el ala de los pterosaurios estaba sostenida por un solo dedo, el cuarto dedo, conservando los otros dedos como pequeñas garras. A diferencia de ello, los murciélagos sostienen el ala con sus 5 dedos. Dentro de los pterosaurios hubo formas muy pequeñas del tamaño de un colibrí hasta formas realmente gigantescas. Entre ellas, la especie más grande que se conoce es Quetzalcoatlus, que aquí lo vemos en la ilustración al lado de una jirafa, es decir, que cuando Quetzalcoatlus caminaba en tierra tenía la altura de una jirafa y llegaba a tener de 12 a 15 metros de envergadura cuando desplegaba sus alas. Tenían cráneos grandes y no tenían cola larga, es decir, esos pterosaurios grandes justamente habían reducido lo que es su cola. Aquí vemos el esqueleto de dos pterosaurios muy conocidos. Uno es Pteranodon, que tiene como una especie de cresta supraoccipital, es decir,
por arriba de la cabeza hacia atrás. Esa cresta es característica de esa especie, y por el otro lado tenemos el esqueleto de Quetzalcoatlus en comparación con el ser humano. Bueno, el grupo más diverso, abundante y más extraordinario desde el punto de vista evolutivo en la era mesozoica son los dinosaurios. La palabra dinosaurio, literalmente terrible lagarto o terrible saurio, fue propuesta por Richard Owen en 1841, haciendo alusión al gigantismo de los primeros fósiles hallados. Después se dieron cuenta que no todos habían sido gigantes, sino que habían tamaños pequeños, tamaños intermedios y tamaños realmente gigantes. Una característica de los dinosaurios, y que comparte también con las aves y con los mamíferos, es que caminan con las extremidades verticales, es decir, como columnas que sostienen el cuerpo. Esta forma de locomoción es mucho más eficaz que la locomoción de los actuales lagartos y cocodrilos, donde las extremidades se orientan hacia los lados. Por otro lado, todos los dinosaurios fueron digitírados, es decir, que caminaban apoyando los dedos y no la planta completa del pie. Justamente la locomoción digitira de los dinosaurios y la bipedestación, es decir, la tendencia a caminar sobre sus patas traseras, tiene que ver con el gran desarrollo evolutivo de este grupo que se dispersó por todos los continentes, porque eso les permitió a los dinosaurios tener una locomoción mucho más veloz que justamente los arcosaurios con forma de cocodrilos que existían en ese momento, como Saurosuchus, que mencioné previamente. Se piensa que los dinosaurios se originaron a partir de formas de pequeño tamaño, como Marazucus, que vemos aquí en la ilustración. Estos eran arcosaurios ornitodiros, es decir, arcosaurios cercanos a los dinosaurios, y que tenían una articulación en el tobillo de tipo mesotarsal avanzado. Eran digitígrados, es decir, caminaban apoyando los dedos, y eran bípedos. Los primeros dinosaurios que se han registrado han sido descubiertos en Argentina y en Brasil. En Argentina son muy conocidos los géneros Eoraptor, Panfagia y Herrerasaurus. Y en Brasil conocemos el género Staurikosaurus. Aquí vemos en las fotografías y en la ilustración Herrerasaurus, uno de los primeros dinosaurios carnívoros. Tenía un aspecto muy primitivo, 4 metros de longitud, la altura de una persona, y se caracteriza justamente por una mandíbula armada con afilados dientes. Todos los dientes tenían similar morfología, es decir, con forma parecida a caninos, pero de distintos tamaños. Cuando hablamos de una dentición con dientes similares, le decimos una dentición homodonta. En contraste, si reconocemos distintos dientes con morfologías diferenciadas, como es el caso de los mamíferos y del ser humano dentro de los mamíferos, en donde tenemos incisivos, caninos, premolares y molares, hablamos de una dentición heterodonta. Aquí los dinosaurios tienen una dentición homodonta. Repito, homodonta y heterodonta son los dos tipos de dentición. Otras formas de dinosaurios primitivos son Eoraptor, que significa justamente ladrón del amanecer, y Panfagia, que significa el primer omnívoro. Fueron formas pequeñas, bípedas, del tamaño entre unos 50 centímetros hasta 70 centímetros de largo. Estos fueron justamente los
ancestros de los grandes dinosaurios herbívoros de cuello largo conocidos como sauropodomorfos. Ya a fines del Triásico, entre los 216 y los 203 millones de años, se registran los primeros dinosaurios herbívoros sauropodomorfos de tamaño importante, es decir, de unos 10 metros, 12 metros de largo. La mayoría de los restos proviene de la formación Los Colorados de La Rioja, y la especie mejor conocida es Riojasaurus. Si bien eran formas bípedas, herbívoras con cuello largo, cabeza pequeña y hábitos ramoneadores, es decir, que comían de los árboles, luego al aumentar el tamaño del cuerpo se hicieron cuadrúpedos y dieron origen a estas formas más primitivas de sauropodomorfos a los saurópodos, que son los grandes dinosaurios de cuello largo. Durante el Triásico superior vamos a tener una serie de reemplazos faunísticos muy interesantes. ¿Por qué? Porque en esa época teníamos los arcosaurios, que eran los reptiles dominantes que habíamos mencionado, con formas de cocodrilos, que dieron origen luego a los cocodrilos. Teníamos a los reptiles con caracteres de mamíferos, que se llaman terápsidos, que vamos a hablar después. Y tenemos los dinosaurios. Primeros los dinosaurios carnívoros, como Errelasaurus, y luego los dinosaurios herbívoros, como Riojasaurus. Entonces, durante el Triásico medio superior se produce una serie de reemplazos faunísticos muy interesantes de analizar y están registrados en forma excepcional en la cuenca de Ischigualasto, en el norte de la provincia de San Juan y sur de la provincia de La Rioja, donde se han encontrado más de 50 especies distintas entre dinosaurios, reptiles con caracteres de mamíferos, arcosaurios, etc. Aquí vemos la reconstrucción de un paisaje del Triásico superior, en donde en primer plano vemos a dos dinosaurios pequeños, Errelasaurus y Pisanosaurus. En un segundo plano vemos a formas más corpulentas, con un pico córneo, que son los Dicynodontes, que son formas con caracteres de mamíferos. Y un anfibio en un tercer plano, que se llama Pelorocephalus, que corresponde a los anfibios tenospóndilos, grandes anfibios con aspecto de las actuales salamandras, pero que llegaron a tener 2 metros de longitud. ¿Cómo se clasifican los dinosaurios? Bueno, los investigadores los clasificamos en 2 grupos principales, Saurischia y Ornithischia. Esta clasificación se puede esbozar rápidamente a partir de la estructura de la cintura pélvica, pero no son solamente las diferencias en la cintura pélvica, sino que hay muchos caracteres en el esqueleto de los dinosaurios que nos permiten reconocer estos 2 grupos principales. Los saurisquios, literalmente cintura de saurio, presentan una cintura pélvica similar a la de los reptiles actuales, donde el pubis se orienta hacia adelante. En cambio, los ornitisquios, literalmente cintura de ave, el pubis se orienta hacia atrás en forma paralela al isquion. Es importante recalcar desde aquí, de entrada, que las aves se van a originar de los saurisquios y no de los ornitisquios. Es decir, que los ornitisquios tenían una estructura pélvica similar a las aves, pero otras características esqueléticas, lo cual indica que no fueron los verdaderos ancestros de las aves. Aquí vemos la clasificación general de los dinosaurios. Podemos ver las 2 ramas principales dentro de Dinosauria, que sería Ornithischia y Saurischia. Y vamos a ver cómo dentro de Saurischia, dentro del grupo de los dinosaurios
carnívoros, que son los terópodos, y dentro de ellos los que se llaman Maniraptora, se originan las aves. Bueno, comenzamos hablando aquí de los dinosaurios saurisquios. Uno de los grupos más importantes de los saurisquios son los sauropodomorfos, literalmente formas con patas de reptil. Comprende a grandes herbívoros de cuello largo y fueron de hecho los vertebrados terrestres más grandes que se conocen en toda la historia evolutiva. Como habíamos mencionado, aparecen en el Triásico superior con formas bípedas y omnívoras como Panfagia, y luego incrementan progresivamente su tamaño, como lo vemos en Riojasaurus del Triásico superior de Argentina o en Plateosaurus del Triásico superior de Europa, animales que tenían entre 7 y 10 metros de largo. Aquí en la fotografía vemos el esqueleto de Plateosaurus, un dinosaurio con cabeza pequeña, cuello largo y de hábitos de locomoción, de hábitos herbívoro y de locomoción bípeda. Pero con el aumento de tamaño, estos animales se fueron haciendo cuadrúpedos. Ya en el Jurásico, los sauropodomorfos dan origen a los verdaderos saurópodos y dentro de ellos a una gran cantidad de especies. En el Jurásico superior de Estados Unidos se encontraron los primeros de estos saurópodos y las formas más famosas, como son Diplodocus, Brontosaurus, Apatosaurus, Barosaurus, etc. Eran dinosaurios que tenían entre 20 a 25, 30 metros de largo, un cuello muy largo formado por 13 a 15 vértebras, un cráneo pequeño que puede rondar el tamaño entre los 40 y los 60 centímetros. Las extremidades verticales como columnas para soportar enormes pesos que andarían entre las 20, 30, 40 toneladas. Aquí vemos el cráneo de Apatosaurus en el Museo Carnegie en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Vemos entonces, es un cráneo relativamente pequeño, no más de 50-55 centímetros de longitud, y solamente tiene dientes en el extremo de lo que sería el hocico, dientes alargados con forma más bien de lápices. Es decir, estos dinosaurios tenían dientes que cogían las hojas, la vegetación, como si fuera un rastrillo, y tragaban esa vegetación, y luego la vegetación fermentaba dentro del estómago. Es decir, no masticaban la vegetación como hacen hoy los mamíferos. Aquí vemos la reconstrucción del cráneo de Apatosaurus, muy similar a Brontosaurus, uno de los saurópodos más conocidos del mundo. Aquí vemos el esqueleto de Diplodocus, tal como se exhibe. Esta es una réplica. Así se exhibe en el Museo de Historia Natural de París. Diplodocus tiene 28 metros de longitud, la mayor parte de esos metros dado por la longitud del cuello y la cola. Aquí vemos el esqueleto de Brontosaurus en el Museo Americano de Historia Natural. En América del Sur también fueron importantes los dinosaurios saurópodos, y dentro de ellos el grupo mejor representado son los titanosaurios. Si bien hay titanosaurios en todo el mundo, los titanosaurios fueron especialmente abundantes en América del Sur, continente que estuvo aislado durante la mayor parte del Cretácico, es decir, entre los 110 y los 66 millones de años. En Argentina se han encontrado muchas
especies de titanosaurios, y entre ellos formas gigantescas que se consideran los dinosaurios más grandes del mundo, como son Argentinosaurus, Patagotitanipuertasaurus de Patagonia y Notocolossus de Mendoza. Son 4 géneros de tamaño gigantesco, cuyo peso rondaba las 60 y las 70 toneladas. En la provincia de Mendoza, el primer dinosaurio de este tipo es Mendozasaurus. Esos restos fueron descubiertos y estudiados por quien les habla y corresponden a un dinosaurio de porte medio, es decir, de unos 24 metros de longitud. Un dinosaurio muy interesante hallado en Mendoza es Notocolossus. De hecho, es uno de los 3 o 4 más grandes del mundo que se conocen. Sus restos indican un animal voluminoso con cuello y colas muy largos y extremidades realmente gigantescas. Se estima un peso entre 40 y 60 toneladas. Uno de los aspectos más importantes de Notocolossus es que encontramos el pie completo y articulado, y esto sirve para comprender la evolución de este grupo de dinosaurios. Aquí vemos un cladograma que es como una especie de árbol filogenético en donde vemos distintas especies y las relaciones de parentesco que tienen. Vamos a ver que entre los saurópodos del Jurásico, aquí coloreados de celeste, y del Cretácico coloreados de verde, vamos a ver que vemos en las patas traseras una progresiva reducción de lo que sería el pie. Es decir, va disminuyendo el número de falanges. Los pies se van haciendo más cortos y tienen menos movilidad a lo largo de la evolución. Esto ocurre desde lo que serían los 140 hasta los 66 millones de años, donde desaparecen los saurópodos. Un aspecto muy importante dentro de la biología de estos dinosaurios es su reproducción mediante huevos. En el norte de la Patagonia existe una sierra que se llama Aucamahuida, que los paleontólogos la han bautizado como Aucamahuevo, dado que en la formación Anacleto del Cretácico Superior, en la provincia de Neuquén, se han encontrado gran cantidad de huevos y también estructuras de nidos. Esos nidos que habrían sido excavados directamente por las extremidades, por las patas traseras de estos dinosaurios. Los huevos tienen entre 12 y 14 centímetros de diámetro. Un aspecto importante para explicar el tema del estudio de los dinosaurios es que nosotros como paleontólogos disponemos de huesos y a partir de los huesos podemos analizar las inserciones que vemos en los huesos para ver cómo eran los músculos, es decir, inferir la musculatura, y a partir de la musculatura para qué usaban, por ejemplo, determinadas extremidades. Por ejemplo, aquí es importante diferenciar lo que es la función, por ejemplo, del músculo tríceps es la de producir la extensión del antebrazo, es decir, mover el brazo hacia atrás. La facultad, justamente, es, con esa extensión del antebrazo, cavar. Y el rol biológico es cavar. ¿Para qué lo usa el animal? ¿Lo usa para construirse refugio o lo usa, por ejemplo, para alimentarse? Como podrán ver, entonces, como paleontólogos, nosotros a partir de los huesos podemos analizar y conocer bien la función y la facultad de un vertebrado. Pero ya el rol biológico ya es un tema más especulativo. Aquí en el caso justamente de los dinosaurios, nos interpretamos que la facultad de cavar era para construir el nido, que sería el rol biológico. Bien. Aquí los saurópodos tenían en sus patas traseras 3 garras
con forma de hoz, es decir, con formas triangulares, que no servían para defensa, sino que posiblemente habrían servido para cavar el nido y también para soportar mejor el peso, dado que le daría mayor estabilidad al cuerpo. Esas garras se orientaban lateralmente de tal forma de permitir un mayor agarre cuando el animal caminaba o quizás cuando se paraba en dos patas apoyado sobre sus extremidades traseras y su cola. ¿Por qué los dinosaurios saurópodos fueron tan grandes? Eso es un enigma en donde los paleontólogos trabajan arduamente para su resolución. ¿Cómo es que llegaron a pesar 60 a 70 toneladas? Porque los mamíferos en toda la historia evolutiva llegaron a grandes tamaños. Por ejemplo, tenemos el rinoceronte gigante llamado Paracetatherium, que llegó a pesar 18 toneladas. Y tenemos algunos mamuts, como el Mammuthus trochoteri, que llegó a pesar 14 toneladas, pero ninguno llegó a pesar 70 toneladas. ¿Cuál es la clave entonces del gigantismo de los dinosaurios? Bueno, se piensa justamente que los dinosaurios saurópodos llegaron a ese tamaño gigantesco debido a la convergencia de ciertos caracteres. Esa es la hipótesis que se llama del modelo biológico en cascada, propuesta por el paleontólogo Sander de Alemania y su equipo. Ellos analizan lo siguiente. Los saurópodos son un grupo de vertebrados que tenían reproducción ovípara, es decir, ponían huevos. Ponían 15, 20 huevos, cavaban el nido y después no efectuaban ningún cuidado sobre las crías. Bien. Después, la alimentación era sin masticación. Como habíamos visto, los dientes se ubicaban en la parte anterior del cráneo y no tenía molares, no masticaban la vegetación. Eso le permitía comer toneladas de vegetales por día que iban directamente al estómago para su fermentación. La cabeza pequeña y el cuello largo les permitía pararse en un lugar determinado y, moviendo el cuello, comer gran cantidad de vegetales. Eso significaba un ahorro de energía porque no tenían que estar moviéndose para un lado o para el otro. También hablamos de que habrían tenido una respiración más de tipo aviar con grandes cavidades aéreas que habrían aligerado el peso del cuello y del cuerpo en su totalidad. Y habrían tenido una alta tasa metabólica, al menos un metabolismo más elevado que los reptiles actuales. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Decimos que los reptiles actuales, como también los anfibios, son ectotérmicos, es decir, burdamente decimos animales de sangre fría. No es que la sangre esté fría, sino que la temperatura corporal va a depender de la temperatura del ambiente y tiene una baja tasa metabólica. En cambio, las aves y los mamíferos son endotérmicos, es decir, que la temperatura del cuerpo es constante, es elevada y tienen una capa de plumas o de pelos para mantener esa temperatura corporal. Tienen una alta tasa metabólica. Se piensa entonces que los dinosaurios tenían también una alta tasa metabólica más cercana a las aves y diferente a la de los cocodrilos y los lagartos actuales. Otro grupo de dinosaurios importante son los dinosaurios terópodos, literalmente patas de fiera. Estos dinosaurios incluyen a todos los dinosaurios carnívoros, un variado grupo de animales de tamaño pequeño hasta tamaño gigantesco, como ustedes conocen, como es el caso del Tyrannosaurus Rex. Dentro de los terópodos encontramos dos grupos principales, los Ceratosauria y los Tetanurae. Los Ceratosauria comprenden los carnívoros caracterizados por crestas o cuernos sobre las cabezas y tienen el cuerpo cubierto por escamas. Un ejemplo de ello es Carnotaurus, un carnívoro de 3 metros de altura que vivió en la Patagonia argentina. En contraste, los dinosaurios Tetanurae alcanzaron
mayores tamaños y tenían el cuerpo cubierto por algunos filamentos e incluso por plumas. Algunos de las especies más conocidas es Tyrannosaurus rex con 14 metros de largo y 10 toneladas de peso. Aquí vemos un cráneo de Tyrannosaurus rex. Vamos a ver un montón de fosas o fenestras. Si marcamos aquí con la flecha, vamos a marcar donde va la órbita, es decir, el ojo. Aquí está en inglés, dice eye hole, es decir, agujero del ojo sería la órbita. Vemos una fosa anteorbital, una fenestra anteorbital. Vemos las de donde dice nares, son las narinas, donde va la nariz. Y acá vemos que como todos los dinosaurios eran diápsidos, tenían dos fosas detrás de los ojos. Una fosa temporal inferior, que es la que se ve aquí, y una fosa temporal superior que está en la parte por arriba del cráneo. Aquí vemos el cráneo de Tyrannosaurus rex. Fíjense el tamaño de los dientes y la robustez de las mandíbulas. Las aves, ¿de dónde se originan? Se originan, por supuesto, de los dinosaurios terópodos. Como vemos en este cladograma, que habíamos hablado ya de cladogramas, que es una especie de árbol filogenético que me va a mostrar las relaciones de parentesco entre distintas especies, y esto no se dibuja a mano, sino que se realiza a través de programas de computación donde ponemos matrices con caracteres anatómicos, por ejemplo 400 o 500 caracteres anatómicos de las distintas especies, y distintos software van a darnos como resultados estos cladogramas que nos muestran las relaciones de parentesco. Esto que lo digo tan fácil no es tan fácil ni de aprender ni de manejar, y menos de interpretar. Aquí vemos en la flecha roja lo que son las aves verdaderas, que se originan a partir del grupo de terópodos que se llaman Maniraptora. Son justamente terópodos vinculados a los velociraptores, los famosos predadores de la película de Jurassic Park. Las aves comprenden hoy un grupo de vertebrados con 10.500 especies vivientes. Bien. Una de las limitaciones que vamos a encontrar en registros fósiles es que sus restos son relativamente frágiles porque sus huesos son huecos y las aves en general tienen un tamaño más bien pequeño. Bien. A pesar de eso, ya en 1860 se encontró los fósiles de Archaeopteryx litográfica. El esqueleto era muy similar a la de un dinosaurio carnívoro, pero tenía plumas muy desarrolladas formando como alas y una cola. Archaeopteryx significa entonces una antigua ala. Litográfica porque se encontraron en calizas que se usaban antes para la litografía, es decir, para la impresión. Archaeopteryx tenía dientes como los dinosaurios. Las aves hoy no tienen dientes. Y además tenía los 3 dedos que sostenían las alas separados, no los tenían unidos como las aves que tienen los metacarpianos 2 y 3 unidos entre sí. Además, Archaeopteryx tenía una cola larga, en contraste con las aves modernas, que vamos a ver que la cola está muy reducida. Sin embargo, Archaeopteryx es considerado como el ave más antigua conocida, no solo por la presencia de plumas, sino por varios caracteres anatómicos que lo acercan estrechamente a las aves. ¿Quién originó Archaeopteryx? Bueno, los científicos han llegado a la conclusión de que formas como Velociraptor y Deinonychus, que yo les mencioné de la película famosa de Jurassic Park, estas formas pertenecen al clado Maniraptora y eran formas carnívoras de pequeño a mediano tamaño, digamos, de tamaño de entre un pavo y
hasta el tamaño de un ser humano, más o menos la altura de una persona y unos 3 metros de largo. Estas formas carnívoras ya tenían el cuerpo cubierto de plumas y tenían garras afiladas, eran predadores con dientes recurvados, aserrados y características muy cercanas ya a las aves. Aquí vemos cómo va evolucionando, va cambiando lo que es el brazo de un dinosaurio carnívoro como Herrerasaurus, Celophysis, pasando por Deinonychus o Velociraptor, que sería el grupo de Maniraptora, en donde tenemos los 3 dedos, 1, 2 y 3, completamente separados. Archaeopteryx, que sería el ave más antigua conocida, tiene todavía los 3 dedos separados como los dinosaurios. Y ya en las aves vamos a encontrar los metatarsianos 2 y 3 unidos formando el ala y lo que sería el dedo 1 prácticamente vestigial, es decir, muy muy reducido. Vemos entonces cómo va evolucionando lo que sería la mano de los dinosaurios carnívoros hasta formar el ala de las aves. Las plumas no solo aparecieron en Archaeopteryx, que es la primera ave conocida, sino que empezó a ser hallada, preservada en distintos dinosaurios carnívoros, como es Caudipteryx, y otras formas que fueron halladas principalmente en China. La impresión de estas plumas confirma entonces el origen dinosauriano de las aves. Confirma también que las plumas se originaron a partir de las escamas de los reptiles y que aparecieron no con una función vinculadas al vuelo, sino para mantener la temperatura corporal. Por eso aparecen más bien plumones y filamentos, y luego se desarrollan las plumas más largas y desarrolladas propias de las aves. En la evolución de las aves vamos a ver un aspecto importante, que es cómo la cola se va reduciendo formando un sinsacro. El sinsacro es una estructura esquelética en el cual el sacro va a adicionar, es decir, va a sumar a las vértebras de la cola, que son las vértebras caudales, y las vértebras lumbares. ¿Sí? Se va formando una estructura bastante sólida y corta. Es decir, que vamos a ver en Archaeopteryx, el ave más antigua conocida, una cola larga, típica dinosauriana, y luego vamos a ver cómo se va reduciendo esa cola. Otro grupo de dinosaurios son los ornitisquios, literalmente con cintura parecida a las aves. Los ornitisquios decíamos que tenía el pubis orientado hacia atrás, parecido a las aves, pero eso solamente es un carácter que le llamamos un paralelismo evolutivo, un carácter que es paralelo a las aves, pero que no tiene que ver con el origen propio de las aves. Tenían además algunas otras características en el esqueleto que los diferencian netamente de los saurisquios. Por ejemplo, tenían un hueso predentario en el maxilar inferior, es decir, un hueso que está delante del dentario. Son todas formas herbívoras, aparecen en el Triásico superior. Dentro de los ornitisquios vamos a ver dos grupos, los cerápoda y los tiriófora. Dentro de los cerápodas vamos a ver los ornitópodos, los pachycephalosaurios y los ceratópsidos. Y dentro de los tirióforas vamos a ver los anquilosaurios y los estegosaurios. Los dinosaurios cerápodas, dentro de ellos vamos a ver los ornitópodos, literalmente patas de ave. Se caracterizan por pies tridáctilos, es decir, con 3 dedos, y formas más bien bípedas que en algunos casos, al incrementar el tamaño y llegar a 12 metros de largo, se hacen cuadrúpedos ocasionales. Entre ellas, las formas más conocidas, tenemos al género Iguanodon, un herbívoro de 12 metros de largo que tenía un pico córneo, un cráneo alargado, parecido al de un caballo, ¿no? Y que se caracteriza por tener en el pulgar un espolón, como una garra grande que servía para defensa.
Los hadrosáuros fueron muy abundantes en Norteamérica y Eurasia durante los últimos 30 millones de años del Cretácico. En líneas generales compartían una estructura anatómica similar a los iguanodóntidos, pero habrían desarrollado una gran diversidad de crestas y protuberancias en lo alto de sus cabezas. Además tenían una dentición bastante desarrollada. ¿Para qué servían estas crestas y protuberancias en lo alto de las cabezas? Bueno, se interpreta que habrían sido señales visuales y sonoras, inter e intraespecíficas, es decir, que podrían haber sido señales para las épocas de apareamiento. Otro grupo de dinosaurios dentro de los cerápodas fueron los ceratópsidos, literalmente rostros con cuernos. Entre ellos el más conocido es el Triceratops. Los ceratópsidos fueron animales cuadrúpedos, corpulentos, caracterizados por sus inmensas cabezas armadas con cuernos y protuberancias, y estos cráneos llegaron a tener hasta 2,4 metros de largo en los géneros, por ejemplo, Triceratops o Torosaurus. Aquí vemos el cráneo justamente de Triceratops con cuernos sobre los ojos, sobre lo que serían los ojos, y un cuerno sobre la nariz, es decir, 3 cuernos. Estos dinosaurios vivieron en los últimos tiempos del Cretácico y evidentemente estos cuernos tenían funciones defensivas. Hay una gran variedad de ceratópsidos. Otro grupo de dinosaurios herbívoros ornitíquicos fueron los Pachycephalosaurus, literalmente reptiles con cabeza gruesa. Estos vivieron durante los últimos tiempos del Cretácico en lo que sería América del Norte, Asia, Europa, Madagascar, y su cráneo se caracteriza por presentar una protuberancia frontoparietal, es decir, que formaba como una especie de cúpula sólida de 25 centímetros de espesor. Es decir, que estos dinosaurios tienen la cabeza muy gruesa y la usaban para darse topetazos dentro de lo que serían combates intraespecíficos. Otros dinosaurios ornitíquicos son los tirióforos, y dentro de ellos tenemos los estegosaurios y los anquilosaurios. Los estegosaurios, literalmente reptiles cubiertos o reptiles techados, es un grupo de dinosaurios muy abundantes en el Jurásico y en donde la especie Stegosaurus justamente es la de mayor tamaño. Son animales que llegan a tener hasta 9 metros de largo, cabeza pequeña, y que se caracterizan por tener las patas de adelante cortas, las patas de atrás muy largas, formas cuadrúpedas, aunque podrían pararse en 2 patas en algún momento para alimentarse de las hojas de los árboles, y que tienen a lo largo de todo lo que es el dorso del animal y la cola una serie de placas de formas romboidales. Esas placas están acompañadas por espinas, 4 espinas en la punta de la cola. Evidentemente las espinas tenían funciones defensivas y las placas podrían haber servido para regular la temperatura corporal. Es decir, que habrían funcionado a modo de paneles solares, a juzgar por su estructura interna intensamente vascularizada. Aquí vemos esqueletos de Stegosaurus. Finalmente, dentro de los tiróforos tenemos el grupo de los anquilosaurios, reptiles anquilosauros o acorazados. Son reptiles que aparecen durante el Jurásico, pero tienen mayor desarrollo en los últimos 30 millones de años del Cretácico. Desarrollaron una serie de placas óseas que cubrían todo el cuerpo del animal, placas y espinas a lo largo del cuello, la cabeza, el tronco, y algunos tenían hasta una especie de masa ósea en la punta de la cola que servía como especie de garrote usado para defensa contra los predadores. Los dinosaurios no avianos, es decir, todos menos las aves, desaparecen hace 66 millones de años y comienzan a ocupar diferentes nichos ecológicos terrestres que quedan vacíos a partir de esa extinción, los mamíferos. Los mamíferos habían aparecido en la época de los dinosaurios, pero habían desarrollado formas pequeñas,
¿Cómo es la historia de los mamíferos? Bueno, los mamíferos aparecen en un grupo de reptiles que tienen una sola fosa atrás del ojo, es decir, tienen un cráneo que se llama sinápsido. Y estos reptiles con caracteres de mamíferos se llaman terápsidos, es decir, animales con caracteres de fiera, ¿no? Dentro de los terápsidos, los más conocidos son los disinodontes, que son los herbívoros, y los sinodontes, que son carnívoros. Aquí vemos el esqueleto y la ilustración de Ischigualastia, un disinodonte de la formación Ischigualasto, de la cuenca de Ischigualasto de Argentina. Eran animales corpulentos del tamaño de un buey o de un bisonte. Algunos habían perdido sus dientes, tenían un pico córneo, otros tenían algunos colmillos o caninos. Son muy abundantes como herbívoros, pero van desapareciendo durante el Triásico, especialmente cuando toman mayor desarrollo y abundancia los primeros dinosaurios sauropodomorfos. Por su parte, los mamíferos se originan de otro grupo, no de los disinodontes, sino de los sinodontes, que ya habían aparecido en el Pérmico y se extienden hasta el Jurásico. Los sinodontes eran formas de pequeño tamaño, del tamaño desde un ratón hasta el tamaño de un lobo, es decir, de un perro grande hasta un lobo. Dentro de ellos tenemos distintas especies muy cercanas a los mamíferos y muy importantes desde el punto de vista evolutivo. Los sinodontes experimentaron significativas modificaciones en su esqueleto. Por ejemplo, en su cráneo, los huesos yugal y escamoso forman la arcada cigomática, importante lugar de inserción de los músculos masticatorios, es decir, el massetero y el pterigoideos, y adquieren una dentición heterodonta, es decir, aparecen incisivos, caninos y molares. Aumenta también el volumen de la caja craneal para un encéfalo más voluminoso. Se forma un paladar secundario a partir de los huesos premaxilares, maxilares y palatinos, y esto le permite perfeccionar lo que es la masticación, es decir, incrementar la tasa respiratoria y la capacidad de respirar y comer al mismo tiempo. Aquí vemos a Probenognathus, un sinodonte avanzado hacia la línea de cercano a los mamíferos. Tiene 230 millones de años y sus restos han sido hallados en la formación Chañares, en el Triásico de la cuenca de Ischigualasto en Argentina. Es importante en el registro fósil el estudio de formas intermedias entre los sinodontes y los mamíferos. Por ejemplo, en Probenognathus vamos a ver que había adquirido algunos caracteres cercanos a los mamíferos, pero retenía otros caracteres típicos de los reptiles. Por ejemplo, en los reptiles, la articulación de la mandíbula se produce entre los huesos articular justamente de la mandíbula y el hueso cuadrado del cráneo. En los mamíferos, como los huesos articular y cuadrado pasan a formar parte del oído medio, llamándose martillo y yunque respectivamente, la articulación de la mandíbula se realiza entre los huesos dentario y escamoso. Aquí en Probenognathus vamos a ver que tenía una doble articulación mandibular, es decir, la articulación típica de los reptiles con los huesos cuadrado y articular, junto con la articulación típica de los mamíferos, dada por los huesos escamoso y dentario. Es importante destacar entonces cómo estos huesos que están en la articulación de la mandíbula, que es el cuadrado y el articular en los reptiles, pasan a formar parte de los huesecillos del oído en los mamíferos, con los tres típicos huesecillos que ustedes conocen muy bien, que tienen ese nombre popular de martillo, yunque y estribo. Aquí vemos el esqueleto de un sinodonte con algunas modificaciones hacia los mamíferos. Aparte de las modificaciones del cráneo ya mencionadas, vamos a ver que se diferencia claramente lo que es las vértebras de la región cervical, dorsal, lumbar y caudal.
Las extremidades se tienden a poner más verticales. Junto con ellos hay algunas características que no se observan en el esqueleto, pero que tienen que ver con la fisiología de los mamíferos, que es la cubierta de pelos, que va a mantener la temperatura corporal, porque todos los mamíferos son endotérmicos, y el desarrollo de glándulas mamarias que sirve para alimentar a las crías. De ahí viene el nombre justamente de mamíferos. Estas adaptaciones son justamente muy importantes y están vinculadas con la alta tasa metabólica que tienen los mamíferos, que consumen 10 veces más de alimento y de oxígeno que un reptil de igual tamaño. Dentro de los mamíferos vamos a diferenciar 3 grupos principales: los monotremas o monotrematas, donde se encuentran, por ejemplo, el ornitorrinco, que son mamíferos más primitivos, más basales; los marsupiales, llamados técnicamente marsupialia, como por ejemplo el canguro, que se caracterizan por esa bolsa marsupial; y los placentalia. Los mamíferos aparecieron en el Triásico superior en la misma época que los dinosaurios, pero desarrollan formas más bien pequeñas, mientras los dinosaurios dominan en la era mesozoica, en el Jurásico y Cretácico. Pero cuando desaparecen los dinosaurios no avianos, hace 66 millones de años, los mamíferos se encuentran con continentes con muchísimos nichos ecológicos vacíos, especialmente los ambientes terrestres. Entonces empiezan a conquistar distintos ambientes ocupando esos espacios. Decíamos que los primeros mamíferos aparecen hace 220 millones de años y las formas más conocidas son Morganucodon y Adelobasileus. Son formas pequeñas, del tamaño como de un ratón, y ya en ellos se ven una dentición típicamente heterodonta con incisivos, caninos, premolares y molares, una arcada cigomática delgada, muy amplia, unos músculos masticatorios bien desarrollados. Eran realmente animales pequeños de no más de 15 centímetros de largo, pero de gran importancia evolutiva, porque de ahí van a descender todos los grupos de mamíferos que conocemos. Es decir, hablamos de los cetáceos, es decir, de las ballenas, de los proboscidios, es decir, los elefantes, los felinos y finalmente los primates y el ser humano.